que por medio de la resurrección de Jesucristo nos hace más fuertes, nos reaviva, nos hace que nuestra fe sea más grande por medio de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús nos viene a alimentar nuestra fe, porque por medio de la resurrección Jesús venció a la muerte. Jesús venció a Satanás y sus demonios por medio de la resurrección. Por lo tanto, dice Pedro, así como Jesús en algún momento de su vida, él sufrió, por algún momento, él pasó por pruebas tan grandes, por sufrimientos tan grandes, pero al final él pudo vencer, él salió triunfante a través de la resurrección. Ciertamente Jesús sabía lo que iba a padecer. Entonces él, una noche antes que lo iban a prender, él se puso en oración, pasó toda la noche orando en el monte de los olivos y le decía a nuestro Padre Dios, si era posible, aleja de mí, quita de mí este cáliz amargo, decía Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, Jesús pasó toda la noche pidiendo eso a Dios, que si era posible que él no sufriera esa muerte trágica, esa muerte dolorosa, si era posible, él podía esquivar ese sufrimiento. Pasó toda la noche orando, pidiendo eso, pero Dios no le concedió. Él tuvo que padecer, él tuvo que pasar esos sufrimientos. A Jesús lo azotaban, a Jesús lo maltrataban, lo insultaban, lo escupían, le pusieron una corona de espinas y lo obligaron a cargar su cruz y finalmente dándole muerte, clavándole en la cruz del Calvario. Él tanto sufrimiento, él no quería vivir eso. Por eso él pedía a Dios que si fuera posible que apartara ese sufrimiento. Estando en la cruz del Calvario, Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ah, mi querido hermano, hay momentos en la vida creemos que Dios nos ha abandonado, tal como lo hizo Jesús. Jesús en un momento pensó que Dios lo había abandonado porque ya no aguantaba el sufrimiento, porque él ya no aguantaba los dolores y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Igual pasa hoy en día. El cristiano también sufre, el cristiano también se enferma, el cristiano también tiene problemas, el cristiano también tiene dificultades y tiene fracasos. Y cuando la gente ve, empiezan a burlarse, tal como lo hicieron con Jesús. La gente empieza a decir, y no que es cristiano. Un cristiano, ¿por qué no le pide a Dios que lo sane? Mira, está enfermo. ¿Por qué no le pide a Dios que lo saque de ese fracaso? Y empieza la gente a insultar, a maltratar. Hay gente, en vez de animar a uno, lo desaniman más con sus palabras, tal como lo hicieron con Jesús. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y te creeremos? Haz un milagro, bájate de la cruz. Si has salvado a tantos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y creemos en ti, pero en forma de burla.
se burlaban de Jesús, no creían en él. Mi hermano, mucha gente cree que el cristiano no se enferma, que el cristiano tiene problemas. Claro que sí, el cristiano más en algún momento llega a tener problemas, pero Dios tiene un propósito tal como lo tenía con Jesús. El Dios tenía un propósito con Jesús, que por medio de la muerte de Jesús venía la salvación. Por medio de la muerte de la cruz, Él vencía a la muerte, Él vencía a Satanás y sus demonios. Por medio de la muerte, Él iba a resucitar, probándonos que de verdad Él era hijo de Dios, es un Dios entre nosotros. Dios tenía un propósito. Por eso Dios dejó que su hijo tan amado haya sufrido tantos dolores. Igual en la vida del cristiano, a veces nos preguntamos, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué esta enfermedad? Mi hermano, lo que pasa es que Dios tiene un propósito con los problemas, un propósito con las dificultades, con la enfermedad, con el fracaso. Dios tiene un propósito, pero al final, mi querido hermano, vamos a ser un vencedor, tal como lo hizo Jesús. El mundo, el diablo creyó que había derrotado a Jesús en la cruz del Calvario. No, Jesús al resucitar, Él venció al mundo, Él venció a la muerte, venció a Satanás y a sus demonios. Cuando Él resucitó, sí, mi hermano, no hay tormenta que no pase, no hay noche que no termine. La tormenta debe y tiene que pasar, y cuando pasa llegará la calma. Cuando pasa la tormenta, viene la victoria, viene la bendición, viene el poder de Dios. Aunque estemos encerrados, aunque seamos cautivos por el mundo, pero Dios nos va a liberar. Dios liberó a Jesús. Jesús estaba en la tumba y estaba asegurado con una gran piedra. Incluso habían soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús porque no quería que se levantara. Pero el poder de Dios hizo que esa piedra se moviera. Y Jesús se levantó entre los muertos. Jesús resucitó. Igualmente nosotros, mis queridos hermanos, después de la enfermedad llega la sanidad. Después de los problemas llega la paz. Después de los fracasos llega la bendición de Dios. Aunque el mundo no nos haya arrebatado la salud, nos haya arrebatado las bendiciones de Dios, pero Dios nos va a devolver lo que el mundo nos arrebató, lo que el diablo nos arrebató. Dios nos lo va a devolver multiplicado el doble, tal como lo hizo con su siervo Job. Job era un hombre santo, era un hombre justo, pero a pesar de eso, él sufrió, le vino la desgracia, le vino los fracasos, le vino la enfermedad. Y la mujer le dice, por gusto estás adorando a tu Dios ya no te escucha, tu Dios te ha abandonado. Pero él perseveró en la oración, él perseveró con Dios, y llega un momento y Dios dice, momento, Satanás, hasta aquí has llegado, hasta aquí. Yo te digo,
le has hecho daño a mi siervo Job. Vete, Satanás, deja en paz a mi siervo. Y lo expulsa Satanás. Y Job se levanta, Job se cura, Job recupera todas las bendiciones que el diablo, que el mundo le arrebató, y Dios le devolvió el doble. Pero cuando él estaba en su fracaso, la gente lo empezaba a juzgar, la gente hablaba mal de él y decía: ¿acaso no era un hombre justo? ¿Acaso no era hombre bueno? Pues, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué no lo ayuda? ¿Por qué no lo levanta? De plano que algo malo hizo, de plano que algo hizo. Por eso está viviendo eso. Pero que sabe la gente del propósito de Dios. La gente solo habla, solo juzga. La gente solamente lastima con sus palabras y no se da cuenta que Dios tiene un propósito. La gente cree que el cristiano no tiene fracasos. Dice Pedro, después de un cierto tiempo, su fe es probada como el oro. Después de un tiempo de sufrimiento, una vez que ustedes han sido probados, llega la bendición, llega el poder de Dios. Aleluya. Así pasó con Jesús. Después de tanto sufrimiento, después de tanto desprecios, Él resucita, Él se levanta y luego asciende a los cielos, se va a los cielos a sentar a la derecha del Padre. Aleluya. Se fue nuevamente en su trono, porque es un Dios. Aleluya. Igualmente nosotros, la tormenta se tiene que pasar, la noche tiene que pasar, la tormenta debe de pasar y saldrá el sol. Vendrá la claridad y pasará la tormenta, vendrán las bendiciones. La noche se desaparece con el amanecer, viene el sol, viene la luz. Entonces la noche se irá, nada es permanente. Luego y después vienen las bendiciones. Mi hermano, perseveremos en la oración, perseveremos en nuestra lucha espiritual sin desanimarnos, pensando las cosas pasarán, pero nosotros debemos permanecer en oración. Dios le bendiga, mi hermano, ánimo y sigamos en nuestra lucha espiritual. Aleluya.